¿Alguien quiere pedir algún cumpleaños? Vamos a pedir para que Dai y Naira se sientan un poquito mejor, para que se recuperen de ese resfrío, ¿sí? De que estén bien de salud. También vamos a pedir por la salud de cada uno de su familia, ¿sí? De este encuentro vamos a agradecer que podemos encontrarnos estos días, jueves y viernes, ¿sí? En la semana podemos conversar un ratito y seguir trabajando y seguir aprendiendo juntos, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna intención que quiera decir? ¿Algún pedido, algún agradecimiento? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer una oración. El que tenga alguna intención también lo hace por sí mismo para adentro, ¿sí? Y puede agradecer también el encuentro que tenemos todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Su fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros pecadores, ahora y en ahora la y hora en de la hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ustedes igual tuvieron Amén. la clase de catequesis y seguramente también habrán hecho sus intenciones y sus pedidos cada uno, ¿sí? Bueno, chicos, Yo, entonces hoy, sí, Dai. yo no le dije a la señora que estaba resfriada. A Bueno, la no de pasa. catequesis. Sí, y la cara, ya pobre cuando se conectó se notaba los ojitos brillosos. Bueno, ya les Señor, avisé que si alguno se siente mal me dice y puede salir de la clase porque es como si estuviéramos en el colegio y nos sentimos mal o vamos resfriados y no tenemos por ahí muchas ganas de estar por ahí en la clase escuchando o prestando atención porque nos sentimos mal, nuestro cuerpo nos está pidiendo que necesitamos descanso, ¿sí? ¿Quedáis? No, que siempre Naira. Daila nos Naira. reconfundían los nombres. A mí me decían Daila y a ella Naira. Es verdad, Vale. sí, siempre nos confundíamos los nombres, es verdad. Bueno, bien, entonces en la clase de hoy tenemos cuentos de terror, ¿sí? Y como todos los cuentos de terror, que son textos literarios, ¿sí? Tenemos una estructura, tenemos el inicio, el desarrollo y el final. A veces el final de los cuentos de terror son finales abiertos, donde uno piensa cómo puede terminar, que se imagina lo que va a suceder después, ¿sí? Yo les voy a Yo con mi compartir, mamá, sí, Toby. con mi mamá vimos dos películas de terror que se llaman Cementerio Maldito. Ah, mira, ¿ves? Fíjate que a veces ya el nombre te dice que puede ser una película de terror, ya te está dando algo que te está indicando de que va a ser de terror, ¿sí? Yo voy a compartirles en la pantalla. Y se trata Ya, de, señor, recién acabo de estornudar. se trata de un cementerio que se puede revivir a los muertos. Ay, Dios, No. claro. Sí, los muertos reviven. Ahí los zombies después se convierten. Bueno, les voy a mostrar el video de algunas características que tienen este cuento de terror. ¿Por qué nos damos cuenta que es un cuento de terror? Por ahí Tobías ahí hablaba de que hay más películas, por ahí ustedes vieron más películas que leer cuentos de terror, ¿sí? Pero a veces en la película uno ya lo va mirando y ya está como todo solucionado, uno ya sabe lo que va a pasar. Pero cuando leemos cuentos nos están indicando por ahí que nos va diciendo o nosotros nos imaginamos lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Entonces les voy a mostrar el video, no tiene audio, así que son las imágenes y yo voy a ir leyendo lo que va diciendo en la pantalla, el único audio que tiene es una música, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es silenciar en la música porque tampoco es de terror, ¿sí? Así que vamos a ver lo que son los cuentos de terror, ¿sí? Ver las características que estos tienen estos cuentos de terror. Bien, acá en la primera nos dice qué es el cuento de terror, ¿sí? Así como lo dice, que el cuento de terror es una narración breve, ¿sí? No muchas veces, estoy hablando de un cuento y no de una película, ¿sí? Es distinto. Cuando hablamos de un cuento, a veces siempre aparece que son cortos, no muy largos, no muy extensos. Puede haber un libro que tenga varios, ahí se conectó Santi, buen día. Puede haber que hay varios, en un libro, varios cuentos, ¿sí? Pero son distintos.
Van a tener como objetivo asustar al lector, ¿sí? O al oyente. Si uno lo está leyendo, el otro se va asustando, y también el lector, ¿sí? Y lo que tiene sentimientos de horror o de terror, ¿sí? De miedo, de que asombro, ¿sí? A veces me puedo asombrar, por ahí pensaba que pasaba una cosa y en realidad era otra cosa, ¿sí? Vamos a seguir viendo qué otra característica tiene este cuento. Ahora vamos a ver qué personajes tienen los cuentos de terror, que no siempre van a aparecer todos, ¿no? A veces aparecen, otras veces no aparecen. Bien, los personajes que tienen van a ser seres extraños, ¿sí? Fantasmas, monstruos, brujas, duendes, ¿sí? A veces pueden aparecer pájaros, pero que van a ser personificados como esos seres extraños. Pueden aparecer animales, ¿sí? Como un lobo, un cuervo, muy bien, ¿sí? Son animales que son característicos a veces de los cuentos de terror, ¿sí? O tal vez pueden aparecer en otro cuento, pero acá están personificados para que sean en un cuento de terror, ¿sí? Ahí en la imagen vemos algunos personajes que aparecen en los cuentos o en las películas que tal vez alguna vez hayan visto o hayan visto la publicidad y los conoce por el título de las películas, ¿sí? Esos personajes van a estar personificados, ¿sí? Y van a tener distintas características. Siempre para un cuento de terror voy a utilizar distintos recursos. Puede haber recursos que son sonoros, o sea, de sonidos. Puede haber un ruido de viento, de pasos, si uno a veces dice, se escucharon distintos pasos, se escuchan gente caminando, ¿sí? O personas que se escuchaban los pasos, gritos, ¿sí? Aullidos, como hablaba antes de los lobos. Los recursos visuales van a ser, si ese cuento tiene imágenes, van a estar borrosas, tienen colores oscuros, casi siempre el único color por ahí más llamativo es un rojo, ¿sí? Y va a haber sombras y a veces aparecen también muñecos en esos personajes. El ambiente, como ustedes habían dicho antes, va a haber un ambiente que va a ser como desolado, que puede ser un cementerio, que puede ser algo abandonado, algo que me dé terror, algo que me asuste, ¿sí? Puede ser un campo que no me va a dar miedo, pero ese campo va a ser oscuro, va a ser gris, ¿sí? Algo va a pasar en ese campo, que no es lo mismo que ver un cuento o ver una película que sea de fantasía y está el campo y siempre es de día. Acá casi siempre es de noche cuando ocurren estas historias, ¿sí? Y los finales, así como yo les dije, pueden ser sorpresivos o inesperados. En el cuento siempre finaliza de una manera inesperada, ¿sí? Que yo no sabía que iba a pasar eso, me toma como de sorpresa, ¿sí? Algo de que ocurrió por ahí, yo pensaba que era algo, pero después aparece que es otra cosa, ¿sí? Eso también en los cuentos va a aparecer, ¿sí? Cuando ustedes leen el cuento, tal vez se les ocurre, se imaginan que pasa algo, pero en realidad después cuando terminan leyendo era otra cosa, ¿sí? Esperen que se avance el video. Ahí. Bien, y en el cuento de terror también van a aparecer 3 narradores. Narradores quiere decir los que van a contar la historia, ¿sí? El que cuenta la historia, hay 3 tipos de narradores. Va a haber un protagonista, que es el personaje principal de la historia, que es el que me está contando lo que le está pasando en ese momento, ¿sí? El narrador testigo, que es el que narra los hechos que está viendo, no que le pasan, sino que algo que está viendo o alguien que le contó. A él no le pasó, sino que está contando una historia, ¿sí? Y el narrador omnisciente, que va a ser el que va a saber lo que le está pasando y lo que está sintiendo ese personaje, ¿sí? O sea, no es el protagonista ni tampoco es el testigo, pero sabe cuál es el sentimiento. Por ejemplo, el sentimiento que tiene terror, tiene miedo ese personaje, ¿sí? Los sentimientos que tiene el personaje en ese momento. Y ahí en la imagen también les va a aparecer otros personajes que tal vez los conocen de los cuentos de terror, Drácula, el hombre lobo, la momia, ¿sí? Que van a ser partes de este cuento de terror, ¿sí? Ahí teníamos brevemente en este video, les mostraba cómo eran las características de este cuento de terror, ¿sí? Yo les mandé esta semana
para que lean un cuento de terror. ¿Alguno ya lo leyó? Sí, ¿Sí? Bien. sí. ¿Solo Nay lo leyó? Naira nada más leyó el cuento. Y Martina, muy bien, levante la mano el que lo leyó. Y el que todavía no leyó, igual lo vamos a leer hoy. Lorena, Está re bueno. ¿les gustó? El que lo leyó, Mile, Sí. Santi. Bien, no cuenten nada porque el que no lo leyó todavía lo vamos a leer hoy. Ahí Micaela también levanta la mano. Vamos a Al leerlo. final me dio gracia. Ah, ¿te dio gracia al final? Bueno, vamos a ver si les Sí. pasa a todos lo mismo con esa parte última del cuento, ¿sí? Voy a compartir en la pantalla el cuento que teníamos para trabajar esta semana y si llegamos les voy a leer uno yo, que no se los envié, así también tenemos otro cuento que son cortitos. Fíjense en que yo el cuento que les mandé, acá también estaba la explicación de las características que vimos recién, y también les había mandado un cuadrito, ¿sí? Donde también estaban cómo eran los elementos que tenía ese cuento de terror, ¿sí? Iban a aparecer monstruos que podían ser vampiros, fantasmas, zombies, una bruja, un mago, ¿sí? Animales, como habíamos dicho antes. Los personajes de ese cuento al que le sucede algo extraño con ese monstruo van a ser niños, ancianas, profesores, policías, jóvenes, ¿sí? Los lugares casi siempre van a aparecer en un castillo o en una casa abandonada, en un cementerio, como había dicho Toby, en un bosque, en un caserón, en una casa gigante que puede estar abandonada también. A veces puede aparecer en una calle o en una ruta, ¿sí? Puede pasar. Va a aparecer también objetos que pueden ser un libro, una llave, una planta, un auto, ¿sí? Que les pase algo. Y unas situaciones puede haber una situación de sorpresa, puede ser un castigo, puede ser en una clase, ¿sí? En una excursión o en las vacaciones que ocurran estos cuentos de terror. Ahí yo les recordé que también les estuve diciendo el cuento que tiene una estructura, un inicio. Sí, y en el mar se puede. Bueno, sí, también en el mar, en las playas, sí, sí, en lugares, siempre, casi siempre va a ocurrir cuando es de noche, ¿sí? De día es muy raro que se cuente o se narre alguna historia de estas, casi siempre es de noche. Y fíjense en que a veces puede ser cuando hay tormentas, cuando hay mucho viento, ¿sí? Alguna noche así de frío, de rara, o por ahí estaba muy lindo el día y se empieza a oscurecer todo, ¿sí? Bien, el cuento que les mandé es La casa a oscuras, ¿sí? Yo les puse ahí una imagen también ya para que más o menos entre el título y el dibujo ya me esté dando cuenta de que no va a ser un cuento de fantasía, no va a ser un cuento maravilloso, ¿sí? Va a ser un cuento de terror, de miedo, ¿sí? ¿Alguno se anima a leerlo? Sí, Bueno, ¿quién dijo sí? yo todavía Figueredo. Bueno, dale, Toby, ahí te lo pongo en la pantalla. Cuando vos te ¿Sí? canses o algo me decís y pasa otro nene, ¿sí? Señor, a mí no me elija porque yo para leer no sé. Ay, bueno, pero hay que practicar, Nay. Dale, seguramente sabés, pero por... No, sí, pero soy re mala. Bueno, pero por ahí en público, pero hay que seguir practicando y podés seguramente leer. Sí, puede ser, qué sé yo. Bueno, bien, Nay. Bueno, Toby, ahí te lo pongo en la pantalla para que vos lo vayas viendo, para que te lo pongo bien, para que te pongo la primera página y después paso a la segunda, ¿sí? Bien. Arranco ahora. Dale, Toby, arranca. Lucas entró a su nueva casa después del colegio. Descargó el morral y se dirigió a la cocina. Allí se encontró con un joven. Una joven. Señor, ¿Sí? tengo problemas para leer porque cuando estoy leyendo justo se me agranda, se me achica, se me pone por un costado, Bueno, por el ¿quiere otro. otro leer? No te preocupes, Toby. ¿Quiere leer otro o lo leo yo? Yo, señor. Bueno, dale, Martina. Dale, no te preocupes, Toby. Dale, Martu. Empieza del principio donde Sí, estaba Toby. dale, desde el principio. Lucas entró a su nueva casa después del colegio. Descargó el morral y se dirigió a la cocina. Allí se encontró con una joven.
Hola, debe ser Lucas, me llamo María. Entonces María se dirigió a la nevera y le preguntó si deseaba algo de beber. Lucas asintió con la cabeza y se sentó a la mesa con el libro, ya que debía presentar un informe para la clase de lectura. María se acercó a él extendiéndole un vaso de agua. ¿Qué lees?, le preguntó. La casa a oscuras, respondió Lucas sin interés de continuar la conversación con la nueva empleada doméstica. Había algo en ella que lo hacía sentir muy incómodo. También tuve que leer ese libro en el colegio, respondió María. Pero no me agradan las historias de fantasmas. Espero que tú tampoco creas en ellos. Me imagino que ya conoces todos los rumores acerca de esta casa. Sí, conozco los rumores de que esta casa está habitada por fantasmas. Pero a diferencia de mi papá, a mí me tienen sin cuidado. No creo en lo sobrenatural, contestó Lucas de manera tajante, haciendo aún más evidente su desinterés por continuar la conversación. Añadió: este lugar está hecho un desastre. ¿Puedes, por favor, guardar las cosas de los antiguos dueños y desempacar nuestras cajas? Entonces María se dirigió a la sala y comenzó a desempacar. Lucas continuó leyendo, terminó el informe y se marchó a su habitación a tomar la siesta. Entre dormido, escuchó a María despedirse desde la puerta. Acercándose la noche, el padre de Lucas llegó a la casa después del trabajo. Ambos comenzaron a conversar. Espera que te bajo, ¿eh? Espera. A conversar. Espera, ¿eh? Así no te mareas. Ahí. Ahí está. Acá arriba, ¿eh? Dale. Sí. Hijo, creo que nunca voy a acostumbrarme a este lugar. Los rumores de aquí habitan fantasmas me tienen muy preocupados, dijo el padre. Nada de eso, papá. Eres el único en esta casa que cree en esas cosas. Yo no creo en fantasmas y hasta María, la nueva empleada doméstica, tampoco cree en ellos. El padre se llevó la mano a la boca y le dijo consternado: hijo, empaca tus cosas de inmediato, debemos irnos. ¿Pero por qué, papá?, preguntó Lucas, sorprendido por la extraña reacción de su padre. Porque no contraté a ninguna empleada doméstica. Ay, por favor, ¿con quién estuvo hablando? Es Lucas, toda la tarde. ¿Quién era María, chicos? Un fantasma. Un fantasma, muy bien, era un fantasma, era una Señor, no dio miedo. empleada. ¿Eh? ¿Qué, Bauti? No dio miedo. ¿Te Que dio no miedo dio o no miedo. te dio miedo? No. No, no te No. dio Ok. miedo. Bueno, bien, pero tiene las características de cuento de terror, ¿sí? No, a mí tampoco me dio miedo, pero Tampoco me da gracia. te daba Tampoco me gracia. dio. Bueno, A mí bien. no me dio miedo. Pero fíjense en que tiene las características del cuento de terror. Un ser extraño que hablan con Lucas y después termina siendo de que esa persona nunca estuvo limpiando en su casa, no había empleadas domésticas. Y fíjense en que la historia empieza que cuenta que en esa casa había fantasmas, ¿sí? De que él decía que no creía en los fantasmas, pero se encontró con uno, ¿sí? Que era la empleada doméstica, ¿sí? Bien, ustedes ahí tenían que La completar. supuesta. La supuesta, sí. Ahí está escribiendo Mica Gómez, Sí, que a ella le dio risa nerviosa. Y sí, la risa claro. nerviosa también es como un poco de terror. Exacto, sí, por ahí uno va leyendo y al final dice, bueno, no se encontró, al final no había nadie, pero le dio esa curiosidad, Un ese chullo. misterio. Exacto, con quién estaba hablando. Porque a veces cuando lo leemos, pero si lo veíamos por ahí en la tele, era distinto ver una película, ver a alguien que está hablando con esa persona y después que no existía esa persona, ¿sí? Ustedes tenían que completar porque era un cuento de terror,
¿sí? Que estuvimos hablando con las distintas características. Bueno, ahí ustedes me están diciendo que no les dio miedo. ¿Ninguna parte del cuento les dio terror? Señor, Sí, Señor, Milena puso en el chat para... sí. Yo cuando era chiquita vi a un payaso en mi puerta, pero yo solamente lo podía ver. Ah, sí, No, mirá, qué Dios. miedo. Ay, sí, qué susto. A veces siempre señor, los ¿a vos nunca payasos te están. pasó? Señor, ¿a vos nunca te pasaron cosas paranormales así que vos veías solamente vos esas cosas? Sí, a Y que veces, se movían las cosas. sí, a veces pasa eso, sí, o por A ahí. mí me pasó con mi muñequito que estaba durmiendo en mi cama. No. Yo estaba durmiendo, después me levanté y el muñeco estaba al lado mío. Y cuando me volví a dormir estaba tirado en el piso cuando me levanté. Y sí, pasa, o a veces escuchamos ruidos extraños que puede ocurrir, Yo sí. de chiquita Sí, Nay, estaba en mi cuna durmiendo con mi papá. sí. Y siento como unos golpes abajo de la cuna. Y yo me puse a llorar porque estaba Claro, así. asustada. Y sí, porque mi mamá pensaba que tenía hambre, pero no. Era eso y era un espíritu que me estaba siguiendo a mí. Ay, por favor, Dios, Y mi claro. abuela tuvo que limpiar toda la casa. Y ahí se me va. Y hay cosas raras a veces que pueden ocurrir, es Sí. verdad. Bien, ahí tenían que poner entonces el personaje. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Fíjense que personaje no es lo mismo que el monstruo, el fantasma, que es María, ¿sí? ¿Quiénes son los dos personajes de esta historia? El Lucas y el papá, Muy bien, perfecto, Lucas y el papá. Bien, padre e hijo. bien. ¿En qué lugar ocurre esta historia? En una casa abandonada. Muy bien. ¿Y cuál es la Llena de situación de fantasmas. miedo? ¿O cuál es la situación que ya me está diciendo que es un cuento? De la empleada doméstica. Bueno, la empleada doméstica. La situación es que el nene habla con una empleada que después no existía, ¿sí? Que era uno tal vez de esos fantasmas que habitaban esa casa, porque ya la empleada le cuenta esa historia, ¿sí? Ustedes después tenían que contar brevemente cuál es el inicio, ¿sí? Cómo empieza esta historia. El desarrollo va a ser cuando Lucas charla o conversa con María, la empleada doméstica, y el final del cuento es que se tienen que ir de esa casa porque al final no existía ninguna María y no había ninguna empleada doméstica, ¿sí? Y Lucas está hablando solo con un fantasma. Exacto, Un está espíritu. hablando con el espíritu, el fantasma de María, de la empleada, que por ahí era la empleada doméstica que estaba en la casa antes, y quedó ahí el fantasma de esa empleada, ¿sí? Como hablaba el cuento al principio, ¿sí? Bueno, algún... O capaz que murió y quedó el espíritu ahí, ¿viste? Claro, sí, puede pasar en Algunos, cuentos de terror. muchos dicen que cuando vos te llevas mal con una persona, no, cuando una persona te, tipo, se lleva mal con una, se queda ahí, tipo, el espíritu ahí en la casa de la persona que le cae mal, Puede la ser, persona. puede, a veces son leyendas, que son mitos, que no sabemos si son mitos verdaderos o mitos que no pasaron, ¿sí? Esas historias, por eso digo, en los narradores que cuentan historias no sabemos si son reales o no. Los cuentos a veces son, en su totalidad, son ficticios y lo que hacen es generar este terror, este miedo, eso que decían ustedes que por ahí no les causó un miedo, pero sí esta intriga, este misterio de qué pasó, cómo habló, por qué habló o por qué lo veía Lucas y su papá no la veía, ¿sí? También esto del miedo, ¿sí? ¿Les gustó la clase? Señor, Sí, ¿Sí? Ah, bien, qué bueno. sí, Aunque no les dio de miedo, les gustó. no, no. no, a mí me dio gracia y me gustó. Ay, qué bueno, Nay, qué suerte. Bauti, ¿querías decir algo? Sí, Sí, que no existen los fantasmas porque ya murieron 10.000 millones de personas, así que no van a caber 10.000 Billones, millones de personas en toda de fantasmas. sí, nosotros sabemos que billones. esos fantasmas son los angelitos que en algunos nos están cuidando. También ahí por ahí tenemos que a veces pedirle, agradecerle, ¿sí? También nosotros por eso hacemos esas oraciones, que nosotros estamos agradeciendo y pidiendo también ayuda para ellos o ellos nos ayudan a nosotros, ¿sí? Vieron que también, como decía lo del cuento,
el duende. El duende a veces son duendes que son mágicos que nos ayudan, ¿sí? Hay duendes que nos ayudan, algunos duendes que nos esconden las cosas. Antes, en la clase anterior, Dante me decía que tenía 3 duendes en su casa y algunos se escondían las medias, que le desaparecieron todas las medias. Parece que este duende se llevaba las medias, debe ser. Entonces esto... Mi papá tiene 2 duendes, pero a mí me da miedo. Ah, sí, bueno, puede ser a veces, o como decían ustedes de los payasos, que puede ser que les den un poco de miedo, pero porque en los cuentos dicen que son de miedo. Yo si voy a un cumpleaños sé que ese payaso no es el payaso de Ayer terror o de la me película. maquillé de It. Ah, claro, ese payaso tan famoso, por eso se hizo que el payaso es de miedo, de terror, No sé, y me no nos maquillé dejan así, me divertirnos. salió re lindo. Y me lo tuve que sacar. Re lindo. ¿Cómo Bueno, le cambié la voz a Mayra? ah, Parece sí. otra chica. Mm. Xiomara bueno. pregunta si existen los duendes. Ay, no sé. Mira, no sé si existen o no existen. Eso no se sabe. A mí me gustan Depende. los duendes. A veces voy a Alguna gente lugares dice a que comprar. sí, otras que no. Claro, yo tengo duendes y a veces compro algún duende. También hay algunos duendes que uno le tiene que dejar también para mí como me un da miedo. obsequio, dejarle un regalito, ¿sí? También esos son duendes que algunos los cuidan, ¿sí? Son que cada uno les gusta alguna cosa, ¿sí? Bueno, Mari, ¿te gustó la clase de hoy de este miedo? Lo que les tiene que quedar claro que es, chicos, que las historias son eso, historias que después se transforman en películas, en leyendas, pero están creadas por la imaginación del que los escribió. Exacto. O sea que es una parte que es ficticia, que no es real. Son historias como los cuentos, ¿sí? Lo que hay son diferentes tipos de cuentos, que es lo que les explica la seña, cuentos fantásticos, cuentos de terror, cuentos policiales. Hay diferentes tipos de cuentos. Después No recuerden tenemos que, que tener miedo. claro, Tenemos que recuerden que habíamos visto los cuentos realistas, que ahí sí veíamos que tenían partes reales que a algunos por ahí les pasa, entonces esto de la realidad, entonces estos cuentos que son los cuentos que vendría a ser como también cuentos fantásticos en un cuento de terror, Claro, ¿sí? Estaría claro. en esa categoría, ¿sí? No son los cuentos realistas como ya estuvimos trabajando en las otras clases, ¿sí? Y Sí, a después mí me cada encantó la uno... clase. Bien, Naira. Después, bueno, a vos te encantó, justo iba a decir eso. Después cada uno elige. A algunos les van a gustar más los cuentos de terror, a otros les van a gustar más los cuentos tradicionales, a otros les van a gustar más los cuentos policiales. Eso Exacto. después es sentir el gusto por la literatura. Solo eso. Después cada Exacto. uno elige. Como dijo Naira, a ella le encantó. Claro. Perfecto. Exacto, hay chicos que por ahí leen cuentos de terror y hay chicos que por ahí ni siquiera lo leen porque no les gusta o no les parece que son de miedo o les da miedo, entonces por eso O no les da lo risa. leen. O les da risa, Es como que acá hubo a mí grupos no me dio que les... miedo, pero lo que sí me dio gracia y me gustó mucho. Muy Muy bien, bien. Mayra, qué bueno lo que me estás diciendo y qué lindo lo que estás compartiendo con tus compañeros también, que puedas compartirlo y que puedas decir. Eso también es parte de las clases que tenemos en estos momentos, ¿sí? Bueno, Lo chicos, importante es que lean, señor. Eso es lo exacto, importante, que lean. Lo que les exacto. guste, de aventuras, de terror, pero que lean. Eso es muy importante. Exacto, ¿sí? Chicos, esta semana, el lunes, les va a llegar las integradoras. Van a ver también que les puse otro cuento de terror, cortito, ¿sí? Que van a trabajar sobre ese cuento, así como estuvimos trabajando recién, poner los personajes, las características del cuento, ¿sí? Y también, bueno, sobre los adverbios, que yo ya mandé el video de los adverbios que tuvimos la semana pasada para que lo vuelvan a ver y puedan trabajar sobre esa clase. Igual, recuerden que vamos a seguir viendo el tema de los adverbios porque hubo que les costó, hubo ahí consultas de cómo hacerlo, así que vamos a volver a trabajar sobre ese tema, ¿sí? Bueno, chicos, les mando así un beso grande, un buen fin de Chau, señor. semana, ¿sí? Que la pasen lindo, lean, Ujú. después si me cuentan que leyeron algo nuevo, algún cuento también. Chau, pueden ir Mari. diciendo. Chau, Nay. Chau, hermosos. Ah, Chau. Descansen el fin de, pásenla lindo, ¿sí? Sí. Nos vemos el lunes. ujú. A ustedes los veo el lunes, ¿sí? Y recupérense en Mm. Dai, Chao, la señor. garganta, y Cuídate, después Dai. sí, Gracias, toma algo calentito para Gracias. la garganta. Un besito. Chau, Bueno. Pauti, chau, Santi. Chao.
Santi, que Chao. fue nuestro Chao, Zoom. amores. Los gigantes no existen. Chao, Chao, señor.